Como lo habíamos dejado, ¿verdad? En la clase pasada, habíamos hablado de la conquista. Y antes de comenzar con la conquista, ustedes saben que hubo unos preparativos, los preparativos para entrar en la tierra prometida. Y como ustedes saben, sucede en ese momento la muerte de Moisés. Moisés los había llevado por todo el desierto hasta antes de entrar en la tierra prometida. Ya obviamente estaba anciano, ya había tenido, digamos, el momento del liderazgo de su pueblo, pero él tenía que pasar el liderazgo um, a los jueces, ¿verdad? Que comienzan con Josué. Como ustedes saben, termina el proceso de los patriarcas, que habíamos siempre, ¿verdad? Estudiado y escuchado hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sin embargo ahora, bueno, y las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 cabezas de tribu. Sin embargo, a partir de la muerte de Moisés, termina una época, la época de los patriarcas, y comienza, siempre en el mismo liderazgo del pueblo de Israel, pero comienza la época de los jueces. Y uno de los primeros, ¿verdad? Jueces es Josué, que escribe su propio libro contándonos todo el proceso de entrada y después, bueno, vamos a ver diferentes jueces con diferentes características muy particulares cada uno de ellos. Unos comenzando bastante bien, otros que se desvían mucho de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a buscar en sus Biblias, en el libro de Josué, si tienen ahí la Biblia adelante, pueden buscar el libro de Josué y pueden abrirlo en el capítulo 1, precisamente el inicio del libro de Josué, que es el, el inicio de la preparación para la conquista. Vamos a buscar el capítulo 1, versículo 1 de los preparativos para la conquista. Y vamos a leer allí donde nos dice, ¿verdad? El comienzo del libro de Josué. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés mi siervo ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les voy a dar a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande de poniente, será vuestro territorio. Nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Fíjense que Yahvé da a Josué el mismo encargo de Moisés y le asegura que va a estar con él todo el tiempo. Esa seguridad que le da él a Josué es la seguridad de mantenerse en la alianza, de mantenerse con los mismos privilegios, digamos, de alguna manera, que había dado Moisés, porque acuérdense que Ya. Moisés tenía el privilegio de recibir la ayuda directamente de Dios. Entonces, Dios se la da también a Moisés, o sea, a Josué, igual que se la había dado a Moisés de alguna manera. Entonces, mm, vamos a ver cómo en este proceso Dios va acompañando a su pueblo a la entrada de la tierra prometida. No es una entrada muy fácil, es una entrada que nosotros también a veces vemos como un poco discordante en cuanto a que la entrada que hace el pueblo no la hace muy pacíficamente. O sea, no es la costumbre que tenemos, por ejemplo, cuando leemos el Nuevo Testamento, que vemos mucha más paz, mucha más concordia, porque acuérdense que la historia de la salvación va evolucionando y desde las épocas más arcaicas, como por ejemplo esta, donde ellos van teniendo una...
una actitud que es mucho más guerrerística, que es mucho más de conquista, luego se va transformando en el Nuevo Testamento en una actitud mucho más de comprensión, una actitud mucho más mm, digamos, de unidad y y de aceptación también de em, a veces em, de los contrarios. Porque en la época de Moisés, y especialmente en la época de la conquista de los jueces, cuando me refiero a jueces, acuérdense que no hablamos de jueces como lo entendemos en la actualidad, como si fueran jueces de un juzgado o de un tribunal. Se le llamaban jueces, pero eran prácticamente lo que hoy conocemos como líderes, presidentes de países, etcétera. Entonces, los jueces eran la antesala de los reyes, porque acuérdense que el primer rey de Israel fue Saúl. Entonces, antes de Saúl viene una serie de jueces que eran los que incluso no todos fueron hombres, hubo también mujeres dentro de los líderes. Pero una de las características importantes es que estos jueces van a liderar al pueblo, pero casi todos es un liderazgo que es más bien guerrerístico. Fíjense cómo entran en la tierra prometida conquistando y lo hacen a punta obviamente, de conquista, de guerra. Entonces, vamos a ver toda esa actitud del pueblo de Israel, cómo se va convirtiendo en un pueblo guerrero y de ahora en adelante va a ser un pueblo guerrero hasta que obviamente ya con la revelación del Nuevo Testamento en Jesús, Jesús aclara muy bien la, lo que es la intención de Dios, que no es una intención guerrerística de conquista del punto de vista físico, geográfico, sino que es una conquista más bien de corazón, más bien de espíritu. Pero esta es una época que tenemos que estudiar porque es una época de la historia de Israel muy interesante. Entonces, Dios le da la tierra en herencia y ellos entran a conquistarla. Vamos a comenzar, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 6, o sea, capítulo 1, versículo 6. Sé valiente y firme porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. O sea, ya era un país, era una tierra que ya Dios había dado a sus padres, que había dado a Abraham, como sabemos, salió de Ur de Caldea, llega a la tierra prometida, esa es la tierra de ellos, solo que lamentablemente por la hambruna, que como ustedes saben ya, y hemos hablado anteriormente de José, José no el padre adoptivo de Jesús, sino José, eh, uno de los hijos de Israel, que se va a Egipto y luego sus hermanos van detrás de él. Ellos lo habían vendido, se va a Egipto y los hermanos van, que bueno, se hace una reconquista muy interesante de corazones, porque sus hermanos los habían vendido, pero ellos van pidiendo el auxilio de su hermano para poder librar la situación difícil, ¿verdad? Con la cual ellos estaban atravesando en la tierra en la tierra prometida, que ya no era como anteriormente, ¿verdad? La, la habíamos conocido, porque obviamente vamos a hablar de una tierra muy, pero muy golpeada por de la conquista, por la guerra, por la sequía. Y vamos a ver entonces una tierra mucho más productiva en el momento de la entrada, que es la que se da ahora con Josué. Una de las frases interesantes que Dios le dice es, sé valiente y firme, porque tú vas a dar a ese pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. O sea, Dios le había dado a Abraham y a su descendencia, pero por situaciones se habían tenido que ir. Luego regresan a reconquistar la tierra, pero al regresar ya la tierra estaba habitada, obviamente. Es normal, obviamente, era una tierra suya, pero al irse, ellos quieren regresar, encontrar la tierra que ellos habían dejado, pero ya la tierra tenía dueño.
lamentablemente. Entonces, vamos a ir al versículo 7. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. José pues dio a los escribas del pueblo la orden siguiente: pasad por medio del campamento y dad esta orden al pueblo: haced provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis ese Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os da en posesión. Entonces, ellos habían pasado por el Mar Rojo, pero ahora se enfrentan a cruzar por el Jordán. Recuérdense que fue para ellos imposible atravesar porque eran tierras ocupadas, o sea, el territorio, o sea, digamos que el recorrido más corto, que hubiese sido entrar por el sur, eran tierras que habían sido ocupadas por pueblos guerreros. Eh, Era una tierra también donde hay una parte de desierto muy fuerte y no hubiesen sobrevivido. Y la manera de ellos fue más fácil bordear todo el Mar Rojo a subir hasta las laderas prácticamente del Jordán y atravesar el Jordán. Atravesar el Jordán ya entran en la tierra prometida. Es que el Jordán es el mismo donde fue bautizado Jesús, el mismo Jordán que obviamente escuchamos siempre en la historia de Israel. Pero al entrar, como les decía, ya van a entrar en una tierra que está ocupada. Es una tierra que hay, obviamente, ya ocupantes, personas, hay pueblos allí. Entonces, por eso es que Yahvé los prepara, como prepárense porque ya van a encontrarse una tierra que no va a estar sola, va a ser una tierra que va a estar ocupada. Hasta que Yahvé conceda descanso a vuestros hermanos, igual que a vosotros, y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios les da. Entonces volveréis al país que os pertenece, el que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. Ellos respondieron a Josué: todo lo que nos has mandado lo haremos, donde quiera que nos envíes, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes en cualquier cosa que le mandes, se le hará morir. Tú sé valiente y firme. Entonces, esa es la preparación que hacen para la entrada en Israel a través del Jordán. En el libro de Josué, el capítulo 2 nos habla de que Josué envía espías a Jericó. Recuérdense que Jericó es la ciudad más antigua y es la ciudad que ellos quieren vigilar para poder tomar. Entonces nos dice en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín 2 envías con esta orden: id y explorad el país y Jericó. Fíjense que es interesante porque ahora que veo, bueno, es en varias partes de la Sagrada Escritura nos aparece cuando nos dice Josué, hijo de Nun, o nos habla, por ejemplo, de José, hijo de, es como el apellido para ellos. Acuérdense que no existía en esa época apellido, simplemente se le daba un nombre a Josué, su apellido, para saber cuál Josué era, porque obviamente habrían otros del mismo nombre, con el mismo nombre de Josué. Ellos le dan un apellido y le dan el apellido como hijo de Nun, por ejemplo. De ahí se formaron los apellidos que hay ahora en la actualidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos los apellidos más comunes en español, son siempre la misma, la misma raíz, es hijo de. Por ejemplo, si nosotros vemos el apellido González, es hijo de Gonzalo. Si nosotros vemos Hernández, hijo de Hernando. Pérez, hijo de Pedro. Entonces, así se fueron convirtiendo los apellidos en la actualidad. ¿Por qué? Porque había que saber cuál era
esa persona, que obviamente podría tener el mismo nombre que cualquier otro, entonces empezaron ellos a llamarlo hijo de. Solo que en hebreo, cuando se dice hijo de, se termina básicamente en lo que español le llamamos es Z, ¿verdad? Cuando dicen González, Hernández, Pérez, Rodríguez, que es hijo de Rodrigo, lo mismo, para ellos era cambiar prácticamente la parte final del nombre del padre para ya convertirlo en un apellido. Y así sucesivamente se fueron creando los apellidos para poder distinguir las personas. Pero obviamente cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos Josué, hijo de Num, pero al conformar esa palabra, hijo de Num, para español son tres palabras, pero en hebreo es una sola palabra, ¿no? Que cambia la parte final de la palabra. Entonces, así se fueron identificando los apellidos, ¿verdad? De cada una de las personas para poder identificar quién era. Entonces, él manda unas personas al pueblo de Jericó eh, y entran en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí. Se les dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado donde ti, porque han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Persíganles a prisa, que los van a alcanzar. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenían amontonados en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución camino del Jordán hacia los vados y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado donde ellos y les dijo: ya sé que Yahvé os ha dado la tierra que nos habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante vosotros, porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del Suf delante de vosotros a vuestra salida de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Og, a quienes consagrasteis al anatema. Entonces, este es el momento en el cual Josué manda estos espías para poder saber a qué se están preparando ellos para poder entonces poder entrar y conquistar la tierra. De esa manera, ellos ya tenían una idea de qué es lo que les estaba esperando. Hasta que no, entonces, en el capítulo 3 del libro de Josué, sucede el paso por el río Jordán. Josué capítulo 3. Se levantó de mañana Josué, partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán. Él y todos los israelitas allí pernoctaron antes de pasar. O sea, pasaron allí la noche. Y al cabo de 3 días, los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden: cuando vean el arca de la alianza de Yahvé vuestro Dios, recuérdense que ellos llevaban el arca de la alianza, que era esa, digamos, ese cofre que tenía las tablas de la ley grabadas con los 10 mandamientos y adornadas obviamente como Yahvé les había indicado. Y esta era, digamos, como para nosotros es ahora el Santísimo, ¿verdad? Que es algo muy importante, donde hacemos procesión y tal. Ellos hacían lo mismo, pero con el arca de la alianza, o sea, con las tablas de los 10 mandamientos. Y atravesaron los escribas con los 10 mandamientos para avisar al pueblo de que tenían que prepararse para poder entonces cruzar por el río Jordán, y al atravesar el río Jordán ya llegaban entonces a la tierra prometida, a Israel.
Josué dijo al pueblo: purificaos, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de vosotros. Y dijo Josué a los sacerdotes: tomad el arca de la alianza y pasad al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Y Yahvé dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os pararéis en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Y dijo Josué: en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros, y que arrojará ciertamente de delante de vosotros al cananeo, al hitita, al jibita, pericita, al Hasita, al amorreo y al jebuseo. Recuérdense que todos estos son habitantes de la tierra de Israel, que ellos habían tomado en posesión porque los israelitas se habían ido como pueblo nómada a vivir en Egipto. Al regresar se encontraron con estos pueblos que habían ocupado la tierra de la alianza. Entonces Josué dijo a los israelitas: acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Escoged pues, estoy en el versículo 12, siempre del capítulo 3, versículo 12. Escoged pues 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán, las que vienen de arriba, quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en gran distancia. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Arabá o mar del Sad se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Fíjense que mm, recuerden que el paso por el Mar Rojo es similar al paso por el Jordán, solo que no tiene la misma profundidad. O sea, el río Jordán es mucho más bajito que, digamos, el Mar Rojo, obviamente. El Mar Rojo fue un milagro mayor, pero de igual manera fueron milagros, sea el Jordán, el río, que el Mar Rojo. Solo que el Mar Rojo, al ser más hondo, lo conocemos como un milagro mayor, pero de igual manera se dio el milagro en el río Jordán, porque de igual manera el río se abre para que pase el pueblo de Israel. Claro, el río es más fácil, obviamente, cruzarlo, mucho más bajito y, y bueno, pues también es un milagro de igual manera, pero no tiene tanta importancia. Ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿por qué no tiene tanta importancia como el río, como el Mar Rojo, perdón, que obviamente lo conocemos todo, lo sabemos y siempre hablamos del paso por el Mar Rojo y tal. El paso por el río Jordán, al ser menos eclatante, digamos así, de alguna manera, se convierte en un paso menos milagroso, digamos, ¿verdad? Aunque de igual manera milagroso, pero menos, digamos, menos, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver entonces cuando entran a la tierra prometida y entran por Jericó. Josué, el capítulo 5, le habla de la Pascua y de la circuncisión. Acuérdense que estas son dos normas judías
muy fuertes, ¿verdad? Muy propias del pueblo. La circuncisión porque es como la marca. Es como para nosotros el bautismo. O sea, el cristiano no usa la circuncisión, obviamente, porque la marca del cristiano es el bautismo. Pero para los judíos, al no existir el bautismo para ellos, ellos usan la circuncisión y es la manera, obviamente, que Dios le había dado también como marca para su pueblo. Solo que con Juan el Bautista, con Jesús, se inaugura una nueva manera de marcar, ¿verdad?, a los elegidos del pueblo de Dios y se les hace a través del bautizo. Pero vamos a ver en el capítulo 5 de Josué hablar de la circuncisión como el signo, la marca de los israelitas, y la Pascua como obviamente la fiesta más importante para ellos. Para nosotros también los cristianos es la Pascua, solo que la Pascua nuestra, como ustedes saben, tiene un sentido diferente. Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, al poniente, y todos los reyes de los cananeos que vivían hacia el mar, que Yahvé había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, desfalleció su corazón y les faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas. Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto, los útiles para la guerra, había muerto en el desierto por el camino después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto, en camino después de la salida de Egipto, no se había circuncidado. ¿Ven? Es como que una parte sí se había bautizado, o sea, una parte sí se había marcado, sin embargo la otra no. Y esto, como ustedes saben, es parte de la obediencia a la ley de Dios. Como nosotros tenemos un paso, que es el bautismo, con el cual nos incorporamos a formar parte del pueblo de Dios, los israelitas tenían la circuncisión como ese paso. Entonces, versículo 6, porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto hasta que pareció toda la nación los hombres salidos de Egipto útiles para la guerra. No obedecieron a la voz de Yahvé y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres, que nos daría tierra que mana leche y miel. En su lugar puso a sus hijos. Estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos, ya que no lo habían circuncidado en el camino. Entonces Yahvé se encarga de alguna manera, entre comillas, como de bautizar a aquellos que no estaban bautizados. Recuérdense que les he hablado que la circuncisión es como el bautismo. Entonces los que no se habían circuncidado es como que no estaban bautizados, no formaban parte del pueblo de Dios. Y entonces Yahvé circuncida a aquellos que no habían sido circuncidados para poder entonces ya estar marcados y estar preparados para poder pasar a la tierra prometida. Versículo 13. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Respondió: no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás es sagrado. Y así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Le dijo a Josué: yo pongo en tus manos a Jericó y a sus reyes. Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de corno de carnero delante del arca. Y aquí vuelve a salir de nuevo entonces el número 7, que era los días en los cuales, ¿verdad?, Dios había creado
los cielos y la tierra, y el número, como recuerdan, que es el número de la perfección, ¿verdad? Siempre les recuerdo que para nosotros los cristianos el 7 es la combinación entre Dios y el hombre. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el símbolo es el 3, y la tierra, el símbolo es el 4, por los 4 puntos cardinales. Entonces la unión de Dios con la tierra, con el mundo, forman ese número de perfección que es el número 7, que los israelitas van a usar de muchas maneras. Y luego, obviamente, en la iglesia, los 7 sacramentos y ¿verdad? Diferentes conteos del número 7. 7 son los sacerdotes que llevan las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán trompeta. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: pasad y dad la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no gritéis, no dejéis oír vuestras voces, que no salga ni una palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Hizo que la arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. Entonces, ahí nos muestra cómo el pueblo pasó a Jericó con un sentido religioso más que guerrero. Y de alguna manera, obviamente, se convierte también en un grito de guerra porque hay que conquistar la tierra. Y la conquista de la tierra, obviamente, lleva consigo guerra, lleva consigo una lucha. Vamos entonces a reflexionar sobre esto, ¿verdad? ¿verdad? Me gustaría que reflexionara sobre esto. Voy a responder algunas preguntas si hay en el chat, y después quiero que también ustedes intervengan. O sea, ya somos un grupito bastante numeroso, ya veo que ya muchos se han conectado, y entonces voy a darles la posibilidad también a ustedes de reflexionar, ¿verdad? Y dar también sus opiniones, porque me gustaría también que escucháramos estas opiniones. Creo que hay una sola pregunta en el chat que dice: entonces cuando salieron el pueblo de Dios a Egipto a vivir, vinieron personas de otra parte, al ver las tierras del pueblo de Dios sin habitantes, las usurparon. Sí, efectivamente, muy buena la pregunta de Josefa en el chat. Sí, cuando el pueblo de Israel se muda, que en realidad no era todavía un pueblo, sino que simplemente eran los hijos de Israel, o sea, los 12 hijos que son los 12 fundadores de las tribus, que había un hambre en el país, se fueron a Egipto a pedir ayuda a su hermano José, que estaba en Egipto, que ellos mismos lo habían vendido, pero bueno, hizo una linda reconciliación entre los hermanos, como hijos de un mismo padre, y ellos, que se recuerden que su padre es Israel, el padre de las 12 tribus, ellos también se mudan a Egipto, y ahí prolifera el pueblo. En realidad no es que el pueblo estaba en Israel y se mudó a Egipto, sino que los fundadores del pueblo, o sea, las 12 tribus, los 12 hijos mm, de Israel, se mudan a la tierra de Egipto, y allí ellos empiezan a multiplicarse, y sus hijos, que son los descendientes de Israel,
prácticamente digamos como los nietos de Israel, se empezaron eh, a multiplicar y a crear un pueblo. Y ellos allí crean. Entonces el pueblo de Israel no se multiplica en la tierra prometida, sino que se multiplica más bien en Egipto. Pero Dios le había prometido la tierra de Israel, la tierra que emana leche y miel, y por eso les dice, váyanse entonces a volver de nuevo a su tierra. Lo que les va a tocar entonces es conquistarla, porque al irse estos 12 hombres, digamos así, porque no eran pueblo todavía, sino eran los 12 hijos de Israel, la tierra comenzó a ser habitada. Claro, es una tierra donde emana leche y miel, como sabemos que pasó por un tiempo de hambruna, como muchas tierras y obviamente en el mundo pueden pasar, como por ejemplo, recordemos lo que pasaron las tierras de Europa en las guerras mundiales y cómo muchos tuvieron que emigrar por esa situación. Eh, Solo que llega un momento en el cual vuelve a recuperarse de nuevo la tierra y la tierra se volvió a recuperar, la tierra de Israel, pero con habitantes que no eran el pueblo de Israel. Entonces, Dios les promete volver de nuevo a tomar su tierra. Ahora, mi pregunta es la siguiente y me gustaría que ustedes reflexionaran sobre esto, ¿verdad? Para escuchar también las opiniones de ustedes y las reflexiones, porque creo que es una reflexión teológica profunda. Eh, pensemos, pensemos, este momento de entrada del pueblo de Israel es una entrada bastante, digamos, un poco mm, aguerrida, fuerte. Mi pregunta es la siguiente para que reflexionemos. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué piensan, por qué piensan que eh, Dios, que nosotros lo conocemos como el Dios de paz, etcétera, sin embargo, en la conquista del pueblo, vemos un Dios como guerrero, vemos un Dios que invita a la conquista y a la guerra, o sea, a la violencia? Si nosotros lo conocemos como un Dios no violento, ¿por qué ustedes piensan que se da esto? Y me gustaría que ustedes participaran, pueden abrir sus micrófonos para participar y dar sus opiniones. Y me gustaría que los que los que quieran participar puedan abrir su micrófono y dar su idea de por qué piensan que esto sucede, ¿verdad? ¿Por qué Dios se muestra acá como un guerrero cuando para nosotros, ¿verdad? Lo tenemos conocido como un Dios de paz. Si desean participar, pueden abrir su micrófono, ¿eh? Padre, yo buenas noches, Buenas noches. como mi vaga idea, ¿verdad? Como que yo pienso que eh, como un padre, ¿verdad? Como nosotros de familia, más Dios, ¿verdad? Como que veía esos hijos que habían sufrido mucho, más vulnerables, pacíficos, eh, más que nada que habían sido esclavos o estaban en la esclavitud, habían trabajado toda su vida con tanto sufrimiento, tanto maltrato. Entonces, pues él siendo un padre de amor, de misericordia, de bondad, de todo lo mejor, pues era su única manera de ayudar a sus hijos contra esas personas rebeldes, ¿verdad? Y los demás tenían todas las opciones de tener armas, mando, poder. Entonces, pues no había otra manera de que él escuchaba como ellos aclamaban, como ellos tenían esa fe. Yo creo que lo primero es la fe que tienen sus hijos hebreos hacia Dios, aclamándolo, ¿verdad? Que aunque no lo veían, pero o no conocían como nosotros ahora sabemos de Cristo, que, ¿verdad? En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en esos entonces ellos no sabían quién era Dios. Lo que yo creo en mi
lo poquito que voy Claro, aprendiendo, ¿verdad? Lo que yo puedo decir, claro. que ellos no veían a Dios, no creían en antes, ¿verdad? Entonces, su fe era grande mucho solo porque lo escuchaban hablar de uno y de otro. Entonces, tenían una fe grande a muchos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la manera que pues fue de ayudar a sus hijos, los que estaban sin tener todo ese poder como los demás, como los judíos. Entonces, pues yo pienso que así como ahorita pasa, ¿verdad? En Ucrania, Rusia, están por peleando por el poder de las riquezas, de quién es el que tiene el derecho, quién es el que no tiene derecho, ¿verdad? Y bueno, yo me lo imagino que es así por eso mismo, porque sentía que era un pueblo que no podía, necesitaba, como si fueran sus babies, que no pueden pelear contra otros más grandes, poderosos, y bueno, es lo que yo puedo entender. O Muy bien, muy buena su respuesta y es una reflexión interesante porque la respuesta que tú haces es de la posición del pueblo de Dios como hijo de Dios y obviamente Dios vela de su pueblo como un hijo. Es como cuando a un papá o a una mamá pues obviamente le usurpan algo de su hijo o Ujú. quitan algo de su hijo y obviamente se convierte en padre a veces incluso desde el punto de vista un poco agresivo, porque obviamente defiende los derechos de su pueblo, un pueblo que había sido muy maltratado, un pueblo que había sido esclavizado y muy interesante. Claro, yo voy a agregar otras cosas también porque obviamente me parece muy buena esta reflexión, pero me gustaría también escuchar, ¿verdad? Otras ideas. Alguien más que tenga otras. Bueno, yo pensaría Ujú, que al principio Dios nos dio todo fácil y nosotros no lo aprovechamos. Mi pensar es que Dios nos dio las herramientas, le dio las herramientas al pueblo de Dios para que luchara por su tierra. Porque si uno consigue la cosa fácil, no la sabe valorar. Es como yo que tengo hijos, me gusta que ellos trabajen, estudien, vuelen. ujú. Pero si yo le pongo las cosas fácil, no van a valorar cada cosa. Si uno trabaja, uno piensa, ¿puedo gastar esto? No puedo. Y dice un refrán que la mano da hasta donde prácticamente, o sea, que uno hace la cosa hasta donde la mano pueda llegar. Si uno consigue la cosa fácil, fácil se va. No saben valorar la tierra. Pero si uno la consigue a pulso, luchando, la va a aprender a valorar. Porque Dios nos da a nosotros las herramientas para luchar. Dios no quiere vago. Dios no quiere vago. Dios quiere personas que luchen y trabajen, y por eso es que Dios prepara a los guerreros. Ujú. Muy bien, muy buena imagen la tuya y creo que es importante también que lo veamos desde ese punto de vista porque Dios obviamente no quiere personas de brazos cruzados. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, yo pienso que de entrada él los hizo regresar porque esa, como usted dijo, a la tierra que él ya les había prometido. Ujú, Eh, pero no necesariamente tenían que haber regresado a recuperarla con guerras o con las armas. Pues Dios no es un Dios de guerras, pero lamentablemente a lo mejor en ese entonces el pueblo al sentirse un poco en desventaja, oprimido, no les quedó más que de la manera luchar por ella. Y, y pues Dios al mirarlos en minoría o algo, pues tuvo que ayudarlos como ese padre protector que es. Pero no necesariamente pudo haber sido que Él les dijo, vayan y recuperen esa tierra o vayan a habitar de nuevo la tierra prometida a base de pelea. Porque recordemos que hay diferentes maneras de recuperar algo.
Y yo pienso que esa no era la manera en la que él los había mandado a recuperarla. Pero pues ellos hicieron la cosa al revés, pelearon y él los tuvo que apoyar en eso, pues ya que él se los había prometido. Claro, claro, definitivamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Me parecen muy interesantes estas reflexiones. Por eso me gusta que participen, porque ustedes están aportando una sabiduría muy interesante, ¿verdad? Desde cada punto de vista. Acuérdense que esto que estamos haciendo es una exégesis y ustedes tienen que Yo prepararse. quiero Ajá. agregar algo más, Ujú, porque encontraron la tierra vacía. Es lo mismo que pasa siempre no solamente en ese tiempo, sino que pasa en todos los países. Si alguien encuentra una tierra vacía, prácticamente la usurpan y se adueñan, porque eso es lo que está pasando también en Santo Domingo, ujú, que ven una tierra vacía y automáticamente construyen, se meten ahí, no hay nadie que los saque. Entonces, ujú. los dueños tienen que pelear para poder sacarlo de ahí y las autoridades, abogados, pero en ese tiempo era diferente, tenían que pelear lo mismo también, que a veces usan arma de fuego en Santo Domingo y matan a la persona por tierra. En ese tiempo también están haciendo lo mismo, hicieron, lucharon por su tierra. Tuvieron esa otra forma de cuerpo, prácticamente Dios lo ayudó, aunque sí se usó la violencia en ese tiempo, porque hubo lucha de cuerpo a cuerpo, Ujú, pero estaba automáticamente protegido por Dios. ujú. Pero ahora en Santo Domingo, por ejemplo, se pierden vida, usan revólver y matan a la persona porque no quieren salir de ahí. A veces ni las autoridades pueden sacarlo, porque después que una persona pasa X tiempo viviendo en un solar, no hay nadie que lo saque en este tiempo. No sé por qué está pasando. Claro, Eso claro. siempre ha sucedido. Ujú. No, y una cosa interesante que tú dices y yo quiero argumentar es que recuerden que los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida eran pueblos muy, muy violentos, que incluso ellos practicaban religiones que eran religiones muy violentas y de hecho, si ustedes estudian la historia de estas religiones que estaban allí, porque obviamente no era la religión judía, los judíos no estaban, los judíos estaban entrando, habían pueblos que practicaban unas religiones antiguas propias de los hititas, de los amorreos, etcétera, donde sacrificaban personas, incluso sacrificaban niños. Entonces, una de las cosas que nos hablan los historiadores es el por qué se hace violencia ante el pueblo que estaba en la tierra prometida, y es porque el pueblo que estaba en la tierra prometida había que intervenir de alguna manera porque estaban sacrificando personas, incluso niños, sacrificaban niños a los dioses. Entonces, obviamente había que intervenir de alguna manera y la única manera que había era la violencia, ¿verdad? Como tú dices, a veces lamentablemente uno no quisiera aplicarla, pero a veces es necesario. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que había una reflexión, hay dos reflexiones interesantes en el chat. Hay dos reflexiones. Hay una donde dice de Isabel Cristina que dice, ¿será que los consideraba pueblos no merecedores de esas tierras y era la manera de escarmentarlos y darles las tierras a quienes se las merecían? Claro, claro, una manera era esa, porque fíjense que cuando entra Israel, no entran de un modo agresivo. Ellos entran tocando trompetas, ellos entran anunciando que es su tierra, que Dios les ha dado esa tierra y que vienen
a volver a reconquistar, ¿verdad? La tierra que ellos habían perdido. Sin embargo, no lo hacen de esa manera, pero el encuentro con una cultura bastante agresiva hace que obviamente haya el encontronazo fuerte entre los dos poderes. Sí que obviamente no se consideraban merecedores de esas tierras porque ellos habían usurpado la tierra. Es como cuando tú, por ejemplo, tienes un pedacito de tierra, pero no sé, te vas a vivir a otra parte y cuando llegas ya lo han usurpado personas que no son dueños de ese pedacito de tierra que es tuyo. Y bueno, pues obviamente te cuesta trabajo volver a reconquistarlo y a obtenerlo. Pero sí, definitivamente esa también es otra visión importante. Hay otra reflexión en el chat. Buenas noches. Pues yo pienso que antes no existía el derecho como tal para regular estas acciones y por eso la manera de conquistar las tierras era a base de guerras. Anteriormente el más fuerte era quien vencía la guerra y claro, Dios es amor. Pienso que él nunca ha aprobado este tipo de acciones. Esto es consecuencia del pensamiento humano. Claro, también este dato de esta reflexión es muy interesante. Recuérdense que no podemos juzgar las pasadas generaciones con la mentalidad de ahora. Obviamente, los primeros inicios del derecho lo tenemos en Roma, el derecho romano, que es el derecho que rige la modernidad, que rige el mundo de hoy. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que no es la misma mentalidad de aquella época. En aquella época, o sea, en la época actual tú dices, bueno, alguien usurpa una tierra y pues tú tranquilamente, no sé, vas a una corte, vas a un juez, pero en aquella época no, porque no existía, obviamente. No se había desarrollado el derecho, no se había desarrollado la interacción humana de esta manera y obviamente era imposible reconquistar una tierra a base, por ejemplo, de derechos o a base de reflexión o a base de diálogo. Ahora sí, ahora es imposible que dos países como, por ejemplo, en este caso Rusia, Ucrania, estén en guerras porque es imposible en la actualidad poder concebirlo. ¿Por qué? Porque hay derecho internacional, porque hay organizaciones internacionales que rigen, ¿verdad? Y que tienen su modo de ejercer el derecho. Sin embargo, en aquella época era imposible. La manera que tuvieron los israelitas de anunciar que era su guerra, que era perdón, su tierra, era la manera del toque de las trompetas que hicieron que se cambiara, ¿verdad? A un anuncio, a una manera de poder anunciar, ¿verdad? La llegada y la acción de Dios. Pero el pueblo que allí estaba no entendió, sobre todo porque era un pueblo, como les decía, muy violento, un pueblo muy guerrero, un pueblo que seguía tradiciones y sobre todo, pues, tradiciones religiosas arcaicas y muy violentas, que de hecho, como les decía, sacrificaban eh, a los niños. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna reflexión. Sí, adelante. Adelante. Yo, ¿Puedo hablar? mi Sí. nombre es Lupe. Uh-huh. Yo quiero leer el capítulo del 6, quiero leer el 21. Sí. Dice, se apoderaron de Jericó y a espada en mano. Mataron a todos los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, incluso a los bueyes, ovejas y burros, y los entregaron como anatema, o sea, los sacrificaron a Dios. O sea que aquí dice, para mí era un poquito difícil entender Sí. ¿por qué había tanta violencia y Dios siempre les estaba ayudando? Ahora sí entiendo que usted dice que porque adoraban a otros dioses, porque aquí dice porque eran en anatema. Y voy a leer el 17 del 6. Dice, esta ciudad y a todos los que hay en ella serán entregados en anatema
a Yahvé. Solo Rahat, la prostituta, quedará viva con todos los que están con ella en su casa, ya que ocultó a los exploradores que habían... Aquí se nos está presentando que como que todas las personas, como dice que eran, yo entiendo, ahorita estoy entendiendo que todas las personas eran anatemas, pero dice que también los burros y los animales. Sí. Solamente la mujer que salvó a los que fueron a explorar, solamente ella fue salvada porque ayudó. Claro. Mira, te voy a explicar algo porque esto es importante que lo sepan. Uno de los estudios que se ha hecho del libro de Josué es que al parecer Josué, a la hora de recontar estos versículos, a la hora de recontar el proceso de la guerra, lo quiso hacer como de un modo religioso, como muy extremista, y de hecho exageró. ¿Por qué comentan los estudiosos esto? Porque se han dado cuenta de que si hubiesen matado a todos y muerto a todos, no hubiese habido ninguna descendencia, y sin embargo no es cierto. Hay indicios de descendencia de habitantes de Jericó que no eran israelitas y que perduraron por muchos años. O sea, que no fue realmente una matanza tal y como Josué la está narrando. Simplemente Josué quiso narrar, es como, a ver, ¿cómo diríamos? Es como un niño o como un adolescente que cuando escribe quiere como... Ven, cuando comentan los niños, los adolescentes, quieren hacer como exagerado. Entonces, esa era un poco la mentalidad de Josué, de exagerar para hacer ver la obra de Dios en medio del pueblo, porque obviamente para él pues era obra de Dios el hecho de quedar de esa manera, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad? Atacado el pueblo. Sin embargo, no es cierto, no es cierto. Los indicios y los estudios nos dicen que no es cierto que hayan quedado completamente de esa manera, sino que sí hubo una matanza, sí que hubo una, digamos, de alguna manera sí hubo una guerra, pero no acabaron con todos. Ni acabaron con todos, ni tampoco se hizo ese sacrificio de esa manera. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos que entender también que la religiosidad del pueblo de Dios en esa época no era como la vamos a entender después nosotros en el Nuevo Testamento. Sí que obviamente para ellos matar era normal. Acuérdense que había acabado de dar Dios al pueblo los mandamientos, y el de ellos, pues, entre ellos estaba el mandamiento quinto, no matar, pero era acabado de darlo al pueblo. Por lo tanto, el pueblo no tenía conciencia completa de esto y se cometieron errores. De hecho, cuando vayamos más adelante, ustedes se van a dar cuenta de que muchos jueces, que son los líderes del pueblo, son la antesala de los reyes, van a cometer errores muy grandes, muy grandes. Y de hecho, matanzas que son completamente evitables, muy evitables. Sean los jueces, sean incluso los reyes también, incluso los reyes. Entonces, cuando nosotros nos encontremos ante un suceso así, primero, entendamos que no es tan exagerado como lo narra el autor bíblico, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento hay muchas exageraciones, muchas. Los estudiosos del Antiguo Testamento se dan cuenta de que hay muchas exageraciones porque la idea de ellos no es describir exactamente lo que pasó, sino que ellos quieren como engrandecer para hacer ver la gloria de Dios. Por lo tanto, no piensen que es así de esa manera como ustedes lo están leyendo textualmente, sino que hay una exageración por parte del escritor bíblico. Y por otra parte, sí,
hay errores y obviamente hay matanzas también que han pasado. Esta del libro de Josué es una de las más estudiadas y no fue así porque obviamente hay indicios de que hay ¿cómo se llama? Como les decía, hay indicios de que hay descendientes de los habitantes de Jericó que no son israelitas y por lo tanto un pueblo completo que pudo haberse salvado y no de la manera en la cual Josué lo presenta en su libro. Entonces, no piensen que todo es exactamente así al pie de la letra y por otra parte, sí, obviamente, no podemos tapar el sol con un dedo, sí que hubieron muchos errores y bueno, uno de los errores yo creo que también fue usar la violencia al modo en el que fue usada. Yo creo que haya alguien que había levantado la mano. Padre, Sí. yo algo que me di cuenta, ¿verdad? Quizás esté en un error, pero en lo poquito que vamos leyendo, porque pues yo nunca le he leído la Biblia así, ¿verdad? Es la primera Claro. vez y Claro. en lo poquito que vamos aquí avanzando, me doy cuenta que Moisés, Josué y Jesús siempre eran obedientes. O sea, lo que yo entiendo aquí, ¿verdad? Que ellos no hacían cosas por su propia cuenta, que siempre estaban esperando a lo que dijera Dios, porque oraban a Dios, hablaban con él y de esa manera muchos los aconsejaban, ¿verdad? Puedes hacer esto, hay que hacer lo otro en desesperación o que querían pelear, luchar, pero ellos no lo hacían por su propia cuenta. Siempre era que hablaban con Dios, oraban y aclamaban a Dios y escuchaban lo que dijera él y era como actuaban eso. Y es lo que me estoy dando cuenta, que nosotros estamos llamados a ser obedientes también, porque si ellos lo hicieron, nosotros también. Y por ejemplo, lo que usted estaba diciendo sobre que no pudieron haber muerto todos, yo me imagino nada más que con los que murieron, quizás no todos, fueron los que luchaban a su gente alrededor del rey, nada más, pero no todo el pueblo en sí, porque Claro. no creo que estuviera todos niños, gente, ancianas Claro. ahí con el rey, atendiendo al rey, Claro. sino que tenían su área, pero los que tenían que luchar como los, ¿cómo se dirán? Los policías, no sé cómo se dice, pero la gente Sí, que los guerreros, digamos, claro. nada más. Claro. Pudieron haber combatido y muerto un tanto de gente, pero no exterminarlos como así, porque pues, lógico, un padre iba a defender a los hijos que no pueden defenderse, pero no acabar con todos, porque entonces, ¿para qué creó este mundo si los iba a exterminar así? Claro, definitivamente es así. Definitivamente es así y de hecho, como les decía, es un poco de exageración. Acuérdense que nosotros en la Biblia tenemos que leerla nunca, yo les he dicho, no es al estilo como los protestantes que la leen al pie de la letra. Nosotros hacemos exégesis de la Biblia porque hacemos interpretación para poder entenderla, porque la Biblia no fue escrita para ser entendida al pie de la letra. Sino que la Biblia ha sido escrita para que nosotros hagamos interpretación de ella y podamos darnos cuenta de que obviamente también hay exageraciones, obviamente hay también escrituras que son como hipérboles o metáforas, por lo tanto no es exactamente al pie de la letra. Por eso es que la Biblia resulta ser uno de los libros más difíciles de interpretar, uno de los libros más codificados que hay porque tienen códigos muy, muy difíciles de descifrar. Por lo tanto, es una manera de, bueno, para nosotros, para el pueblo de Dios, una manera de poder, digamos, entenderla con la mentalidad de Dios y no con la mentalidad de quien la lee así puro al pie de la letra y hace su propia conclusión, sino con la mentalidad. Como tú decías, la enseñanza más profunda y más fuerte de esto que estamos viendo nosotros es la obediencia. Moisés es obediente, Josué es obediente, como Jesús también es obediente. Y el que se obedece, como dicen, el que se obedece no se equivoca. Se puede equivocar el que mandó a hacer, pero no el que se obedece no se va a equivocar nunca, porque si obedeces no te vas a equivocar, porque simplemente estás obedeciendo. Entonces, el que muchas veces se equivoca es a quien
mandan, ¿verdad? Tal vez estos líderes como Josué, como Moisés, mandaban a un pueblo que muchas veces se equivocaba, como lo vamos a ver, un pueblo que se equivocaba, un pueblo que tuvo que pedir mucho perdón, un pueblo que tuvo que reconocer sus errores. Entonces es importante que también tengamos eso en cuenta. Muy buena tu intervención, me gusta mucho que intervengan porque creo que es la manera de poder aprender todos juntos y de escudriñar mejor las escrituras, entendiéndola desde el punto de vista de la mentalidad de Dios y la mentalidad de la iglesia y no de una interpretación personal al pie de la letra que básicamente resulta muchas veces inútil para nosotros, ¿verdad? Que estamos muchos, pero muchísimos años después de esto y queremos interpretarla de un modo diferente. Vamos a ver en el capítulo 14 de Josué, ya en la conquista del pueblo, vamos a ver cómo después de haberlo conquistado, Josué lo que hace es distribuir la tierra entre las tribus, ¿no? Recuérdense que cada uno de los judíos es descendiente de una de las tribus. Puede ser descendiente de Judá, puede ser descendiente de Manasés, de una de las tribus. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Josué es distribuir la tierra y decir, bueno, este pedazo acá va a ser para los descendientes de José, esto es para los descendientes de Judá, esto es para los descendientes de Manasés, esto es para los descendientes de Efraín. Y a cada uno de los 12 discípulos, perdón, sí, de los 12, de las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Israel, les tocó una tierra determinada y él entonces hizo la distribución. Ahí donde dice en el capítulo 14, Canaán es repartida por suerte. Dice, esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel, ¿verdad? Porque había siempre un cabeza de tribu. Ya no existían, obviamente, los padres, porque obviamente habían pasado años y años, y lo que nos encontramos son con los descendientes de esos de las tribus, de los 12 hijos de Israel, pero son descendientes, pero tienen también una cabeza, como un jefe, ¿verdad? De cada una de las tribus, que va a ser probablemente un tataranieto de alguno de los 12 hijos de Israel, pero que los representa como representante de la tribu. En el versículo 4 dice, porque los hijos de José vinieron a formar dos tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas, o sea, a los hijos de Leví, no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir con los pastos correspondientes para sus ganados y sus haciendas. Como Yahvé había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas en el reparto de las tierras. Entonces ahí empieza Caleb, recibe Hebrón, etcétera. Y yo les voy a presentar el mapa porque no les quiero leer toda esta parte, porque obviamente es un poquito difícil de poder leer porque es muy numérica, etcétera. Pero les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean Israel cómo quedó distribuido. ¿Ven? Entonces, si ustedes ven ahí el mapa, ustedes pueden ver cómo fue distribuida las tribus de Israel en torno al año 1200, más o menos 1200 al 1050 antes de Cristo, de acuerdo al libro de Josué. Vean cómo está la tribu de Asher, la tribu de Neftalí, la tribu de Zebulón, Isaacar, Manasés, Gad, Efraín, Rubén, Judá, Dan. Fíjense, Benjamín, fíjense cómo hay un espacio que es el espacio de Filistea, que es donde está la Franja de Gaza en la actualidad, que es una tierra bastante violenta y difícil, compleja para los mismos israelitas. De hecho, es mayoritaria de palestinos en la Franja de Gaza. Pero fíjense cómo la tierra prometida ocupó
espacio de lo que es hoy Jordania, que después obviamente a la hora de la distribución del reino, esta parte obviamente se pierde y se enfocan más en el lado izquierdo del río. Si ustedes ven el río Jordán que está en el medio, que divide, digamos, unas tribus de otra, el río que atraviesa así de arriba hacia abajo, el río Jordán, del río Jordán hacia nuestra izquierda es todo Israel hasta el mar Mediterráneo. Sin embargo, del río Jordán hacia nuestra derecha no es Israel, pero fue ocupada en esa época por Manasés, por Gad, por Rubén. Sin embargo, a la hora de la distribución del reino, cuando Saúl, obviamente, que es el primer rey, el reunificador de Israel, y bueno, obviamente con David llega al esplendor más grande, el reinado de Israel, estas tribus no van a pertenecer, o digamos, no las tribus, sino más bien estos territorios no van a pertenecer a Israel, sino que van a pertenecer, como les decía, a lo que es la actual Jordania, ¿ya? Que también es una tierra bastante conflictiva respecto a Israel. ¿Okay? Bueno, les quise mostrar el mapa para que ustedes tuvieran en idea de cómo se distribuyó la tierra a la hora de la reconquista, a la hora de conquistarla por parte de los israelitas. Bien, dejo de compartir porque ahora quiero que entonces vayamos al libro de Josué, pero vamos a adelantar un poco. No quiero que nos enfoquemos en lo que son la distribución de las tierras, la distribución de las tribus, porque obviamente es un poco engorroso, porque habla de territorios, un poco geográfico, y no es tan importante para nosotros. Sin embargo, vamos a entonces a ir directamente al capítulo 22, donde nos habla del altar junto al Jordán. Capítulo 22 del libro de Josué. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Son 3 tribus, son 3 hijos de Israel, ¿verdad? Gad, Rubén y Manasés. Y les dijo: habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, y habéis atendido a mis órdenes siempre que os he mandado algo. No habéis abandonado a vuestros hermanos delante tan largo tiempo hasta el día de hoy. Habéis cumplido la orden que os encomendó Yahvé vuestro Dios. Ahora Yahvé vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos el descanso que les había prometido. Volveos pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra propiedad, a la que os dio Moisés, siervo de Yahvé, y al otro lado del Jordán. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo de Yahvé, que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os mantengáis unidos a él y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Entonces, aquí viene lo que es la construcción del altar en torno al río Jordán. Y ellos, como les decía, ocuparon la parte que ustedes vieron en el mapa, que es la parte derecha, ¿verdad? A la derecha del río Jordán. Hace después Josué una exhortación al pueblo, obviamente del cumplimiento de los mandamientos, obviamente también de obediencia, y hace en el capítulo 24 el discurso de despedida. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Dios de Israel, al otro lado del río, habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia
y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijo a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. A lo que les comentaba, ¿verdad? Los hijos de Jacob bajaron a Egipto, los hijos de Israel. Envié pues a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego les saqué de allí. Saqué a sus padres de Egipto, llegaron al mar ustedes, los egipcios persiguieron a sus padres con los carros y con los carros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y yo los entregué en vuestras manos, y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros. Así os salvé yo de su mano. Pasasteis el Jordán, llegasteis a Jericó, pero la gente de Jericó os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, etcétera. Bueno, los entregué a vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron antes que llegasteis a los 2 reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni tu casco. Os he dado una tierra que os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido, en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de las que os alimentáis. Fíjense que hay un discurso muy interesante de parte de Josué que les está diciendo al pueblo, digamos en otras palabras, les está diciendo, miren, ustedes pasaron todo lo que pasaron desde Israel hacia Egipto, de Egipto por el desierto, de nuevo a la tierra prometida. Se han encontrado con dificultades, con problemas, pero no han sido ustedes los que han vencido la batalla, sino que ha sido la diestra de Dios. Ha sido Dios el que lo ha hecho. Esta es la enseñanza más importante porque acuérdense que este es como el discurso de despedida de Josué. O sea, Josué se despide, porque obviamente después ya vamos a ver ya lo que es el declive, ¿verdad? De la figura de Josué y ya el comienzo del libro de los jueces. Pero hasta aquí yo quisiera que ustedes reflexionaran y pensaran. ¿Cómo nosotros en la actualidad también vivimos esa misma situación que vivió el pueblo de Israel? Y cuando me refiero a la misma situación, me estoy refiriendo, pasamos también como el pueblo de Israel por situaciones de dificultad, de problemas, de guerras. Muchas veces no son guerras materiales, pero son guerras espirituales también. Y algunas incluso son intrafamiliares o de alguna manera son conflictos. ¿Cómo al final nosotros vamos venciendo todas estas luchas, pero no con el auxilio ni con la fortaleza de nuestra mano y nuestro poder, sino de Dios que lo va haciendo por medio de nosotros? Vean, el discurso de Josué es importantísimo porque es la voz de Dios que está diciendo al pueblo, sí, han pasado por todo eso, sí, han tenido que afrontar dificultades, pero no han sido ustedes los que han vencido. Ustedes han podido vencer por la gracia de Dios. Ahora, yo quisiera que algunos pudieran también ahora abrir sus micrófonos, intervenir y poder dar su testimonio, ¿verdad? De cómo muchas veces han tenido que afrontar batallas fuertes, pero que no han vencido ustedes, sino que la victoria que han conseguido ha sido por la gracia de Dios. Me gustaría escuchar algunos testimonios de algunos que estén en esa misma situación o que hayan pasado por esa misma situación.
Ok, permítanme que voy a reactivar los micrófonos. Sí, ya. Pueden entonces ahora abrir sus micrófonos y pueden dar el testimonio que les comentaba. Aquellos que hayan pasado o estén pasando de alguna manera por alguna batalla y se hayan dado cuenta de que la victoria no ha sido gracias a ustedes, no ha sido por su fuerza, no ha sido por sus capacidades, sino que haya sido precisamente una intervención de Dios. Si quien quiere intervenir puede abrir su micrófono, ¿eh? A ver, creo que no se ha podido reactivar los micrófonos. A ver, ahora reactiven el micrófono. A ver si se puede. Sí, ahora sí. Bueno, Adelante. yo he tenido mucha batalla en este mundo, pero la más importante que tuve fue el tener mis hijos, que en verdad no podía tener hijos porque sufría de placenta acrita y cada vez que tenía hijos era una batalla para mí, o tenía que estar mucho en el hospital, me dejaban placenta, que tenían que se salía la sangre, entonces el último me llevó a coma, pero fue el infierno que vivía ahí en ese momento, porque yo creía que no la iba a contar, porque el último doctor que me vio me dijo que gracias a Dios yo estaba viva, porque personas que sufren de eso, personas que se mueren. Y eso se me pegó a mí y cada vez que yo tenía el alto riesgo y cada vez que iba a una cita con la doctora me decía, recuerda que para salvarte la vida, si te viene una hemorragia, hay que estirparte la matriz. Y la cosa es que yo no podía ya ni caminar y yo me la jugaba a toda, porque yo todavía seguía trabajando, la doctora me dio la carta que ya no podía trabajar y yo insistía en trabajar y tenía que agarrarme la panza para poder caminar. Pero me resultó que me hicieron 3 cirugías en menos de 24 horas y estaba en coma, yo no sentí, yo solamente, el doctor me trajo el niño para besarlo, había perdido ya toda la sangre y ya no supe más de mí. Entonces, la cosa es que después de una semana que abro los ojos, yo creía que era el mismo momento, el mismo lunes que me habían hecho todo y no era ese día. Yo pasé muchos días así en coma y estaba amarrada y mucho aparato y alguien venía a moverme una cosa blanca ahí. La cosa es que eso fue como, está en el infierno. Yo creo que eso es el infierno. Entonces venía como una monjita a decirme que tenía que estar fuerte porque el niño me necesitaba, porque lloraba y la enfermera no lo podían como aguantar y ella tenía que irlo a darle de comer y a cuidarlo. Y yo la miraba y yo decía, Dios mío, y una foto que había ahí. Y la cosa es que yo cogí mucho miedo, yo empecé a pedirle a Dios ahí y ese día había una persona y le fueron a quitar el primer tubo y ahí cantó la persona. Y ahí fue que yo cogí miedo de verdad, porque venían hacia mí. Y yo ahí le pedí a Dios y me aferré a Dios y le pedí, Dios mío, dame la oportunidad de yo criar a todos mis hijos, porque ya ese era el 5º hijo. Señor, no estoy preparada, Padre Eterno, para que tú me lleves. Y empecé a rezar y cuando los 2 doctores se acercaban a mí y me dijeron, es tu turno. Me dijeron, te vamos a quitar el primer tubo y tienes que aferrarte y toser lo más fuerte que tú puedas. Y cuando me dijeron 1, 2,
y 3. Y ahí empecé yo a tose, y me quitan el primer tubo. Y ellos me dijeron, bravo, bravo, bravo. Y digo yo, Señor, no me morí, gracias Padre Eterno. La cosa es que la señora de monja que venía hacia mí, se vino a despedir de mí y me dijo, ya no voy a regresar más contigo, ya me voy a despedir de ti, ya tú estás bien. Y la cosa es que nunca más volví a ver a esa señora y yo digo que quizás fue la Virgen, porque nunca más se vino a despedir de mí, que todo estaba bien. Y hasta el sol de hoy nunca he vuelto a ver esa monjita. Entonces, eso fue intervención divina, porque los doctores, cuando me vieron que ya yo estaba más o menos, porque yo me hinché totalmente, y una persona que se le hincha todo es que se va a morir. Y venían los doctores brincando y me hacían señas que yo me iba. E incluso cuando ya yo salí de todo eso, que me pusieron toda la sangre, porque esa fue otra cosa, que me ponían la sangre y se volvía, otra vez salía, y me ponían sangre y volví y salía. Entonces llamaron un doctor, y ese doctor yo lo tenía en mi mente. Entonces otro doctor me encontró una hernia y me mandó a ese doctor, que era un cirujano general, un especialista. Entonces, cuando yo fui y yo dije, yo este señor, yo lo conozco. Y él me dijo, pero yo te conozco. Y digo yo, ¿de dónde? Dice, ay, pero yo estuve ahí. Me dijo, cuando tú estabas en coma, yo te hice la cirugía. Y tú tienes tanta cicatriz dentro que yo no voy a entrar otra vez ahí, me dijo él. Así que te va a quedar con esa hernia, porque si tú puedes saltar, puede comer, y esta palabra más que voy a decir, perdón, y puede hacer tus cosas, tus necesidades, tú no necesitas más nada. Dale gracias a Dios porque está viva, porque tú ya te fuiste y Dios te devolvió. Así que eso fue un milagro. Claro que sí, amén. Muy bonita tu testimonio, y yo creo que esto es un testimonio de cómo muchas veces las batallas que tenemos que afrontar, nosotros no podemos hacer mucho más que la gracia de Dios, que es la que actúa en nosotros. Muy bien, creo que hay también una en el chat muy, muy bonita también, de una depresión por 4 meses. Y por la oración y la ayuda de sus amigos y de Dios, logró salir de ella. Esta es una de las enfermedades más grandes que hay en la actualidad. Es una de las enfermedades más fuertes, la depresión. Pero con la gracia de Dios hemos visto que se puede. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar al menos otro testimonio. Hola, padre. Buenas noches. Buenas noches. Soy Cristina. Hola. Pues yo le quiero compartir que pues hace como 2 semanas yo tenía como miedo y no podía dormir, iba pasando muchas cosas, y también mi niño porque no podía dormir y estaba angustiada y no podíamos, bueno, él no podía dormir una semana, y ya después hace como 2 semanas mi niño, bueno, yo vivo aquí en Nueva York, ¿verdad? Y pues mi niño lo dejé de 1 año. Yo me vine para Nueva York porque mi esposo aquí está. Y yo no, cuando me vine, pues yo me vine a trabajar y dejé el niño, y apenas esta semana pues tuve un accidente, ¿verdad? Que se volteó con mi familia en un carro. Y siempre cuando pasa algo, siempre me tienen que llamar a mí y me dan las malas noticias. Y me llaman pues que mi niño se volteó, y yo pues estaba muy preocupada, digo, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó? Y empecé a orar, y pues le dije a Dios pues que le ayudara a mi niño porque no estaba cerca de él, estaba lejos, pues que no le pasara nada, pero yo sé que Dios es grande y siempre, bueno, sí, ahorita tengo como depresión, como miedo, pero yo sé que Dios todo lo cura con el tiempo. Y pues gracias a Dios, pues mi niño no le pasó, sí se le rompió el codo, como se le fracturó, pero no fue muy así, pero gracias, bueno, yo le doy gracias a Dios por su vida, porque Dios me escuchó, porque 1 mes antes yo estaba soñando que mi niño, como le iba pasado algo, que vive acá, y yo soñé que como estaba llorando y le estaba diciendo a Dios que por qué mi hijo le iba pasado eso.
Claro. Y pues sí, gracias a Dios, porque Dios siempre es bueno y siempre Él escucha nuestras oraciones. Él siempre intercede por nosotros. Pero sí, Amén. bueno, ahorita mi niño pues está recuperando. Y como siempre he dicho, Dios existe porque Dios siempre nos ayuda, nos protege. A veces tenemos miedo, pero yo sé que Dios siempre está con nosotros. Amén. Amén. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que hay alguno más. Sí. Yo, padre, Sí, adelante. ya. Yo quería compartir que hace 27 años me diagnosticaron osteosarcoma agresivo y me dieron de vida 3 meses. Pues con la bendición de Dios primero y con los tratamientos médicos he podido vencer esta batalla. Y hoy sigo adelante luchando por construir el reino de Dios. En mi parroquia estoy colaborando como catequista y también he pasado también apoyando a los grupos juveniles. En mi casa también he podido compartir con mi familia y hoy me siento bendecida y amada por mi Dios. Amén. Muy bonito tu testimonio también. Cómo la gracia de Dios es grande y cómo se manifiesta, ¿verdad? En los momentos de dificultad. ¿Alguien más? Yo puedo decir algo. Sí, claro que sí. Estoy hablando, a veces ya no quiero hablar, pero No, y está bien. A mí me gusta que participe, porque miren, la participación... yo me doy cuenta, ¿verdad? En lo que he venido aprendiendo que yo digo, Señor, ¿por qué no te conocí desde antes? Porque si te había conocido antes, no había pasado tantas cosas difíciles, son mis hijas, ¿verdad? Yo digo que a todos, por buenos, por malos, Dios nunca nos abandona, siempre está ahí con los brazos abiertos para salvarnos, ayudarnos, acompañarnos, darnos la paz. Yo lo vine reconociendo, ¿verdad? Que la vez pasada comentaba que mi vida fue muy difícil y quizás así sigue siendo, ¿verdad? Pero y no es porque esté yo como de chismosa o dando a saber mi vida, ¿verdad? Sino yo lo quiero decir como un testimonio porque soy tan feliz ahora, mis hijas también, mi vida cambió totalmente. El acercarme a Dios, el acercarme a conocer a Dios, el ir a misa, el hacer rosario, hacer oración, escuchar músicas de alabanza, tratar ahora de aprender de la Sagrada Biblia, porque yo no sabía nada, estaba aprendiendo apenas de los evangelistas, pero yo no sabía nada del Antiguo Testamento, antes le decía yo el Viejo Testamento, ahora sé que sé decir el Antiguo Testamento, pero a lo que voy que mi vida de la persona que se hacía tan difícil, la vida mía y de mis hijas, no ha cambiado tanto, pero el que me ha dado la fortaleza y mi vida ha cambiado totalmente hacia lo que vivo y mis hijas y ver la vida de otra manera, es el acercarme a Dios, porque yo siento que Dios ha cuidado mis tristezas, mis dolores, me fortalece a través de la oración. Si yo puedo ir a misa todos los días, los domingos nunca me pierdo la oración, todos los días aparte me conecto en un grupo por hacer rosario y eso es lo que me llena, eso es lo que me hace feliz y que a pesar de mi vida que no ha cambiado en muchas cosas, ¿cómo le diré? Que Dios es el que me ha sacado, me ha levantado y es el que no me deja caer. Porque ahora no me importa si me dicen, ay, que estás gorda o que estás esto, que estás lo... Porque sé que Dios me ama, que para Dios soy su princesa, que tengo que luchar por mis hijas, o sea, soy una mujer muy feliz y lo demás, lo del mundo, como que ya lo tomo nada.
como que siento que hay personas que en verdad tienen un gran sufrimiento, que están postrados en una cama, que no pueden comer, o que tienen sida, o que están postrados en una cama, en una silla de ruedas, y veo todas esas situaciones y veo lo que Cristo sufrió, el calvario que pasó, la vida que pasó por nosotros, por la redención de los pecados del mundo entero, y digo, lo que yo vivo no es nada. Pero ¿sabe qué? Que cuando yo leo las oraciones o, por ejemplo, la devoción de la sangre de Cristo, me hace hasta suspirar, el suspiro de amor como nadie. Y digo, wow, ¿por qué no conocí a Dios mucho antes? Sería más feliz, o no haya sentido que sufría tanto mis hijas, pero en verdad que Dios cambia totalmente nuestras vidas. Y yo les aconsejo a las que nada más van quizás a misa de vez en cuando, cada 8 días, traten de tomar la misa si todo pueden todos los días. No dejen de hacer oraciones en vez de estar pensando, ay, si mi esposo llegó, no llegó, si anda con alguien, si me dio poco dinero, me dio mucho, cualquier situación diferente, enfermedad, no le den mente. Agarren la Biblia, agarren un libro de oraciones, aclamen al Señor y van a sentir esos suspiros de amor que vamos a decir, wow, qué felicidad conociendo a Dios, mirándolo, solo mirarlo a Él en una estampita. A veces dicen, ¿por qué una imagen? Porque eso nos hace sentir ese amor, ver que ahí tengo a mi Padre que me mira con esos ojos de misericordia, de amor, y digo, wow, o sea, ¿qué más le puedo pedir a Dios si tengo buenas manos, buenos pies, y mis hijitas están creciendo, tengo trabajo, tengo que comer? ¿Qué más le puedo pedir? O sea, no puedo pedir más cosas. Dios mío, gracias, Señor, porque te voy conociendo. Y por eso tengo ahora esa hambre y sed de conocer la palabra de Dios, porque quiero conocer más a Cristo y llegar a esa maravilla donde nos espera, a ese cielo, a esa habitación de sé que a cada uno nos tiene preparado. Lo voy conociendo. Y bueno, soy feliz a pesar de otras situaciones. Soy feliz y mis hijas también, y tratando de servirle a Dios. Pero mi trabajo, ¿sabe qué? Me la paso escuchando prédicas de diferentes sacerdotes. A usted ahora lo escucho más, me conecto y digo, wow, repaso para entender, ¿verdad? Porque usted dice, no hay que interpretar la Biblia como está. Y ahora estoy repasando eso para volver a entender un poquito más. Y es por eso que usted me ve hablando ahora. No cree que porque sé mucho nada, sino que trato para aprender, ¿me entiendes? Y has aprendido mucho realmente, porque sí, se ve, se nota, y se nota también en tus intervenciones que le has echado muchas ganas al estudio de la Biblia, y tienes lo que nosotros llamamos la iluminación, que es lo más importante cuando uno hace una exégesis bíblica. Tienes que tener la iluminación de Dios. No es cualquiera que puede hacer una exégesis bíblica, y yo creo que todos ustedes han estado acá pasando, ¿verdad?, estas clases, y han tenido esa iluminación que es muy importante para poder tener una intervención, poder hablar, no en nombre propio, porque al final no hablamos en nombre propio, sino en nombre de Dios, y ustedes lo están haciendo muy, muy bien, y yo soy súper contento. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Ya nos quedan solamente los 15 minutos de avisos y de recreo que siempre damos al final. Vamos entonces a recibir la bendición, y les dejo con Vanesita para los avisos final, y bueno, un poco de descanso. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, pues que tengan una linda